ciprofloxacina, que es una de las que más se deja afectar. Sin embargo, esa misma, me voy a adelantar acá, no. Esa misma diferencia entre las estructuras químicas hace que también se presente un porcentaje de susceptibilidad para presentar reacciones de toxicodermia en los pacientes que puede ir hasta el 45% dependiendo de la constitución étnica del paciente. Entonces aquí viene uno de los trabajos más importantes, creo yo, que se ha tenido con respecto a la estabilidad del medicamento, y es depurar para cada una de las estructuras químicas según la influencia genética de las poblaciones, cuál es el porcentaje o qué tan posible es que mi paciente vaya a tener reacciones alérgicas dermatológicas que pues se pueden confundir de hecho con púrpura cutánea o en algunos casos muy floridos con impétigo y que pueden llevar al traste con la salud del paciente. Hay un aspecto muy importante del que no hay mucho en la literatura. Uno siempre ve que el medicamento con la marca registrada Cipro viene protegido en luz ámbar con un vidrio tipo 4, que es un grosor específico para la radiación UVA. Sin embargo, los genéricos no traen esta fotoprotección. Me puse a mirar cuáles son los estándares de la legislación en INVIMA y encontré que el INVIMA descarga esta responsabilidad a quien lo compra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo le vendo a usted el medicamento genérico con una estabilidad garantizada. Sin embargo, las condiciones de almacenamiento para el medicamento las debe garantizar usted como comprador. Entonces es una cosa importante a tener en cuenta, sobre todo en los pacientes hospitalarios a los que les estamos poniendo ciprofloxacina, que sea o no sea genérica, debido a las necesidades de cada institución, se le debe ofrecer fotoprotección. En muchos de los ambientes hospitalarios lo que se usa es proteger el envase con una bolsita de papel para garantizar que no esté por lo menos muy expuesto a la luz del día o a la luz solar. De la farmacocinética, bueno, otros aspectos como el pH y la temperatura. El pH es lo que tal vez desata potencia la reacción de inestabilidad, y la temperatura no tiene un impacto muy importante. Los estudios de con ciprofloxacina demostraron que es una molécula estable hasta más o menos unos 75 grados. De hecho, se hicieron estudios que involucraban temperaturas desde menos 20 grados hasta unos 120 grados y no se observó diferencias importantes en cuanto a eso. De la farmacocinética, ¿qué conocemos previamente? Los primeros estudios hasta 1990 o los años 2000 demostraban que la penetración, las concentraciones séricas obtenidas reflejaban de una manera importante cómo iba a ser el comportamiento en los tejidos. Básicamente le decían a uno entre líneas, pues mida las concentraciones séricas y con eso se guía para tener las concentraciones en el sitio principal de infección. En ese momento no se conocía el concepto de acumulación del antibiótico de forma intracelular. Este es uno de los trabajos que más impacto tuvo en cuanto a la demostración de que el ciprofloxacina, levofloxacina y ofloxacina tienen una acumulación importante en los fagolisosomas y en los fagocitos, y entonces básicamente hay un fenómeno de acumulación intracelular que hace que en los estudios de farmacocinética las concentraciones séricas sean muy distintas a las concentraciones obtenidas intracelularmente. De hecho, se presenta una diferencia de hasta 3 veces de las concentraciones séricas con respecto a las concentraciones intracelulares. Desde 1987 entonces se encontró que las concentraciones, sobre todo en los estudios de farmacocinética con tejidos pulmonares obtenidos en ratas y ratones, reflejaban este comportamiento y hacía que se presentaran diferencias entre el efecto terapéutico de algunos microorganismos como estreptococo y estafilococo, por ejemplo.
¿Cómo se comporta con respecto a la absorción? En la mayoría de los textos de farmacología no hacen mención a que haya un impacto muy importante en cuanto a la absorción de las fluoroquinolonas con la ingesta simultánea de alimentos o en cuanto a la absorción de las fluoroquinolonas con la ingesta simultánea de otros medicamentos. Con respecto a la ingesta de alimentos, se sabe hoy día que el pH ácido del estómago beneficia la absorción, la solubilidad y la disolución de las fluoroquinolonas orales, excepto para ofloxacina y levofloxacina, que no se ha visto ningún impacto en las concentraciones séricas, independientemente del pH gástrico. Y se sabe que los alimentos, especialmente las comidas ricas en grasa, retardan el vaciamiento gástrico, lo cual no altera la absorción, pero sí altera el momento en el que se va a adquirir la concentración máxima del medicamento y hace que se presente como un retardo en esa curva de la farmacocinética que uno trata de dibujar. Con respecto al consumo simultáneo de las fluoroquinolonas orales con otros medicamentos como los antiácidos, al elevar el pH retardan la absorción, pueden degradar un poquito algunas de las estructuras sensibles de la fluoroquinolona y disminuir un poquito la concentración máxima. Aumentan ejemplos como el omeprazol, aumenta el vaciamiento gástrico y reduce directamente la concentración máxima del medicamento y puede alterar el tiempo de adquisición de la concentración máxima hasta en 2 horas. ¿Qué quiere decir eso? La recomendación ideal actualmente es que se consuman de manera independiente a los otros medicamentos y que haya un espacio libre de más o menos 1.5 a 2.5 horas entre el consumo del medicamento, o sea, en este caso el antibiótico, y cualquier otro medicamento, especialmente si estamos hablando de antiácidos o de medicamentos que tengan también metabolismo hepático, o si en su defecto estamos hablando de pacientes ancianos, pacientes que tengan enfermedad acidopéptica o pacientes que tengan cualquier trastorno de tracto gastrointestinal como tal. Hay un estudio muy interesante que encontré con respecto a la ingesta de las fluoroquinolonas con los jugos naturales. Uno pensaría, pues me la tomo con un juguito de naranja. En realidad no es una buena recomendación. Hay una inestabilidad de la molécula e inestabilidad de la absorción que puede hacer variar hasta el 30% de la concentración, no solo para las fluoroquinolonas, sino para otros antibióticos importantes. Entre los jugos naturales que resaltan está el jugo de pomelo, que sí es clásico en la literatura médica, también está el jugo de naranja, los jugos cítricos como tal y algunas frutas que tengan pH ácido o que induzcan pH ácido como tal. ¿Qué se puede decir hoy día de la farmacodinamia? Este tal vez es uno de los aspectos más importantes en el que quería hacer mención. A pesar de que el descubrimiento se dio el descubrimiento de ciprofloxacina data desde 1980, que se sacó al mercado. Entre 1980 y 1990 no hay muchos trabajos que profundicen acerca de los índices PK/PD de este antibiótico, ni hay mucha información disponible acerca de cómo era realmente el comportamiento de las fluoroquinolonas en cuanto al efecto terapéutico. Básicamente, si uno mira la literatura de los años 2000-2004, cuando empezó el doctor William Craig a publicar estudios acerca de la importancia y de la interrelación que había entre la farmacocinética y la farmacodinamia, si uno se devuelve a ese momento de la historia y lo compara con este momento de la historia, ve 2 etapas. La primera etapa, donde sí hay una preocupación por la optimización del uso, pero más por la optimización del uso en cuanto a la buena prescripción, a la prescripción del antibiótico con respecto al microorganismo que debe tratar. Hoy día la preocupación ha
cogido distintos matices. No solamente hay una preocupación con respecto a la prescripción adecuada con respecto al microorganismo, sino hay una alta incidencia de resistencia ya entre la población, resistencia adquirida en la comunidad, lo que hace que en los últimos 20 años toda la investigación se haya volcado en cuanto a dos aspectos. Cómo optimizar todo lo que más se pueda el esquema de dosificación de los antibióticos y cómo reevaluar la indicación de los microorganismos y de esos microorganismos que ya tienen una resistencia a las fluoroquinolonas como tal. Entonces la prescripción en ese sentido ha cambiado mucho. Desde más o menos el 2010 muchos investigadores se han dedicado a retomar estas moléculas viejas que ya llevaban 20 o 30 años en uso, volverlas a analizar, volver a hacer una farmacocinética ya con las nuevas tecnologías de las que nos podemos ayudar hoy en día y volver a interrelacionar esos datos con el nuevo conocimiento que se tiene hoy con respecto a las modelaciones matemáticas, a la resistencia, a los estudios de resistencia, para recrear, como ustedes ven acá, una reevaluación de la prescripción de los antibióticos viejos, unos nuevos puntos de corte de sensibilidad de los microorganismos y poder tener la oportunidad de individualizar la prescripción, no solo persona por persona dependiendo de sus características, sino en subpoblaciones determinadas como se hace para algunos de los antituberculosos, teniendo en cuenta que hoy día tenemos una ayuda extra que es el monitoreo de los antibióticos que se puede hacer mediante tecnologías de espectrometría de masa o simplemente de la medición de los niveles séricos. Entonces no sigue siendo igual la prescripción, hoy día hay que relacionar la concentración máxima con las concentraciones disponibles efectivas del antibiótico para poder tener un momento y una concentración específica según las necesidades de cada uno de los pacientes. En ese sentido, entonces, sí, sigue siendo vigente las tres fases de investigación que requiere cada una de las moléculas, las tres iniciales antes de salir al mercado, que ustedes ya tienen bien conocido, que es el descubrimiento de la molécula, esa investigación in vitro que lleva a poder discriminar cuál es el sitio activo, y esa investigación en modelos animales o en cultivos celulares que nos lleva a establecer los parámetros farmacocinéticos y farmacodinámicos para convertir esa información en cortes de estudio clínico que nos permitan concertar las indicaciones, concertar la toxicidad y poder salir al mercado con esa nueva molécula. Además de eso, hoy día entonces existen los análisis de farmacogenética, quisiera que se quedaran con esa palabra memorizada hoy, porque tal vez en los últimos 15 años la nueva ganancia es conocer que existe la farmacogenética y la farmacogenómica y hacernos conscientes de que somos grupos étnicos con polimorfismos muy claros que hacen que dentro de nuestra misma comunidad muchos de nuestros pacientes presenten un metabolismo a un mismo antibiótico o a un mismo medicamento que no sea antibiótico diferente con respecto a otro paciente. Entonces, eso ha permitido esclarecer la utilidad que tiene la modelación individualizada para pacientes en condiciones especiales, pacientes con sobrepeso, pacientes en falla renal, pacientes con falla cardíaca, a los que se les puede modelar matemáticamente con programas como simulaciones Monte Carlo o como es ADAPT, y nos permite garantizar la dosis exacta necesaria para ese paciente con una MIC individualizada en su circunstancia actual e ir modificándola en relación al tiempo de tratamiento que va a necesitar mi paciente y a la complicación o no complicación de su enfermedad. Eso nos permite, con estas modelaciones matemáticas, recrear una farmacología individualizada que es hacia donde están tratando de apuntar todos estos nuevos estudios. ¿Qué se sabe para las fluoroquinolonas? Este es un ejemplo de una
de una corte clínica en uno de los estudios del doctor George Druzano del 2014, donde, como ustedes ven acá, tenemos distintos pacientes con distinta susceptibilidad a las fluoroquinolonas, en este caso a ciprofloxacina, y con distinta administración de dosis diaria. Entonces, para el paciente 1, por ejemplo, para este paciente de la curvita verde, por ejemplo, que tiene una MIC de 8, con una misma dosis diaria de 80 miligramos por kilo, vemos cómo la tasa de sobrevida es muy corta. Este es el tiempo medido en horas y este es el porcentaje de colonias o de microorganismos que sobreviven. Este estudio fue en modelos animales, perdón. Entonces vemos cómo la tasa de sobrevida del grupo de animales evaluados es muy corta, con una MIC de 8 de Pseudomonas aeruginosa, y vemos cómo con los mismos 80 miligramos por kilo a una MIC de 1, la tasa de sobrevida es mucho más alta en el tiempo y la letalidad del modelo como tal es mucho menor. Cuando uno tiene una variación en la dosis diaria definida, por ejemplo, a 20 miligramos kilo, así sea una MIC de 1, vemos cómo la tasa de sobrevida también es muy precaria, sin embargo, no es tan precaria como cuando la MIC es tan alta. Entonces, esto con respecto a levofloxacina, ciprofloxacina y ofloxacina, que son medicamentos muy importantes y de los que se tienen muchos estudios en modelos animales y en cortes clínicas. Entonces vemos cómo hay una relación directa de la MIC, que está representando la potencia que va a tener el antibiótico con respecto a la dosis diaria necesaria que yo le puedo calcular. Pero entonces para esto tengo que tener con exactitud cuánta concentración de antibiótico le está circulando en los tejidos del paciente. Este es otro estudio muy importante también, que evalúa el impacto del área bajo la curva según las poblaciones resistentes de Pseudomonas aeruginosa también. Entonces vemos como acá con una relación a UC-MIC de 157 miligramos kilo hay un comportamiento totalmente distinto a una UC-MIC de 53 miligramos kilo, dejando ver cómo cuando es más alta la relación AUC-MIC, cuando estamos muy por encima del valor de susceptibilidad del microorganismo, sobre todo para Pseudomonas aeruginosa, no hay posibilidad de que queden microorganismos con mutantes resistentes. En cambio, cuando tengo unos valores de MIC muy a ras, cuando el área bajo la curva o la concentración sérica que está circulando del medicamento no es capaz de sobrepasar el umbral de las posibilidades de la formación de mutantes resistentes, vemos cómo sí queda una población que va aumentando en el tiempo con respecto al periodo de tratamiento que yo le voy a dar al paciente. Entonces esto lo que hace es confirmarnos la necesidad imperiosa que hay de actualizar ese conocimiento, de actualizar esa lectura y esos estudios clínicos del uso de las antiguas fluoroquinolonas, sobre todo ciprofloxacina y levofloxacina, con respecto a lo que se sabe actualmente y a cómo ha cambiado la microbiología poblacional. ¿Para qué sirve esto? Entre otras cosas, ¿qué más nos ha dicho todos estos estudios? Nos ha mostrado las consecuencias del uso de las fluoroquinolonas en la resistencia cruzada contra Mycobacterium tuberculoso. No pasa desapercibido que prescribamos ciprofloxacina y levofloxacina de una manera indiscriminada y que hayan pacientes que naturalmente se enferman con tuberculosis y tienen cepas que ya presentan niveles de resistencia a pesar de no tener exposición previa a alguno de estos antibióticos para el tratamiento de Mycobacterium tuberculosis. Entonces es una de las consecuencias que estamos pagando actualmente, sobre todo con un microorganismo que es de una diseminación y que ha cobrado una importancia en los países pobres tan
tan relevante actualmente. Se ha reevaluado mucho las tasas de sensibilidad de los microorganismos, sobre todo de los gram negativos, y en indicaciones como neumonía nosocomial o neumonía adquirida en la comunidad, en los pacientes con EPOC o en los pacientes que tienen polifarmacia. Se ha visto que ya no es ese impacto tan contundente la prescripción de ciprofloxacina como sí lo fue en algunos años, y se ha evidenciado nuevas tasas de resistencia de los microorganismos anaerobios, sobre todo con moxifloxacina, que era una de las abanderadas cuando uno quería tratar gram positivos, gram negativos y anaerobios. Se ha visto que ya la contundencia, la eficacia del tratamiento con moxifloxacina contra microorganismos como bacteroides frágiles, que está presentando tasas de resistencia hasta el del 20% según algunos estudios. Entonces se queda uno a veces corto o con una indicación equivocada con respecto a las nuevas tasas de resistencia. Por último, quiero tocar un tema que, aunque no es muy trascendental, sí llama la atención porque la costumbre a veces nos puede contra la evidencia. Entonces, con respecto a la toxicidad no sigue siendo igual, no porque nosotros hayamos mutado, sino porque los estudios han evidenciado formas específicas en que no solo las fluoroquinolonas hacen daño, sino el resto de los medicamentos también hacen daño. Entonces hice como un recuento para el grupo específico de las fluoroquinolonas de cuántas veces ha habido que hacer enmiendas en los brochures de información de la FDA con respecto a efectos adversos evidentes o que tienen algún impacto importante en las poblaciones. En el 2008 hubo que hacer un llamamiento por la alta incidencia, aunque son efectos adversos raros, como lo van a ver en la siguiente tabla, la alta incidencia de tendinitis y de complicaciones en estructuras tendinosas, sobre todo en los grupos etarios extremos, con el uso de fluoroquinolonas, especialmente con el uso de moxifloxacina y ciprofloxacina, en los ancianos y en los niños, sobre todo en el periodo de crecimiento rápido. En el 2011 también hubo que hacer una nueva reestructuración de la toxicidad ante la FDA por la evidencia del empeoramiento de la miastemia gravis con pacientes que tenían este antecedente. En el 2013 se hizo también un llamamiento por la alta incidencia de neuropatía periférica, sobre todo en los pacientes ancianos, y en el 2016 hubo un nuevo llamamiento por la presencia de efectos adversos en sistema musculoesquelético y en sistema nervioso central en los grupos etarios extremos. Aunque las fluoroquinolonas no son el antibiótico más prescrito en los niños de edades inferiores a los 7 años, siguen siendo un grupo muy socorrido en infecciones graves que ponen en riesgo la vida de los pacientes pediátricos y que pueden presentar complicaciones, sobre todo del sistema nervioso central y de tejidos en desarrollo rápido. Esta tabla entonces muestra algunos de los efectos adversos que nosotros no tenemos en cuenta a la hora de prescribir fluoroquinolonas. Nosotros básicamente tenemos en cuenta los efectos adversos de tracto gastrointestinal, algunos efectos adversos del sistema nervioso central, sobre todo para los pacientes que son ancianos o que tienen el antecedente de convulsiones o de algún compromiso del sistema nervioso central como toxoplasmosis u otro. Sin embargo, también existe la hipoglicemia o la hiperglicemia, como con gemifloxacina, los trastornos musculoesqueléticos como las tendinopatías que ya habíamos mencionado, las convulsiones que ya habíamos mencionado también, efectos adversos del sistema nervioso periférico que han cobrado cierta importancia, sobre todo en los pacientes de raza blancas puras, presentan una incidencia hasta 5 veces mayor de neuropatía periférica. Y
Otros efectos adversos de menor importancia, como los fotosensibilizantes que ya habíamos mencionado, sobre todo en los pacientes de raza negra, que son muy difíciles de diagnosticar y que muchas veces pasan desapercibidos. Algunas interacciones importantes que me parece que no se puede dejar de mencionar son algunos anticonvulsivantes, algunos antirretrovirales, aunque no llama mucho la atención, y la warfarina, pues que sigue siendo el medicamento con el que más cuidado tenemos que tener, no solo con las fluoroquinolonas, sino con todo el resto de medicamentos. No sé si tienen alguna pregunta. Me dicen aquí atrás que las hacen al final. Muchas gracias. Las preguntas, las preguntas las hacemos al final. Pues ahí va a haber unas